Buen día para todos. Tengo el agrado de presentarles a ustedes las dimensiones del conocimiento en la investigación denominada la inteligencia artificial en la educación media, conciencia ética y transformación de las prácticas docentes. Soy Marta Leida Ordóñez Córdoba, estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Mi asesora, la doctora Nelmir Marrero. Bienvenidos. La investigación surge debido al acelerado avance de la inteligencia artificial y cómo está transformando las dinámicas de producción, de acceso y de gestión del conocimiento, impactando de manera directa los contextos educativos en Colombia. Actualmente los estudiantes de educación media están utilizando herramientas de inteligencia artificial para desarrollar sus tareas, para hacer sus consultas, sus trabajos, sus escritos y otras actividades académicas. De esta manera, en ocasiones no se consideran los procesos de elaboración de sus actividades ni tampoco el papel que desempeña la inteligencia artificial en dichos procesos. Esta situación evidencia una limitada reflexión pedagógica sobre las implicaciones educativas, éticas y formativas derivadas del uso de la inteligencia artificial. Asimismo, no se analiza de manera asertiva cómo se puede incorporar la inteligencia artificial de una forma crítica y responsable a los procesos de enseñanza, de aprendizaje y, por tanto, de evaluación del mismo. Esta investigación se toma como objeto de estudio los procesos de construcción de sentido y apropiación ética y transformación de las prácticas pedagógicas que surgen a partir de la incorporación de la inteligencia artificial en la educación media. Dentro de la fundamentación de la investigación se debe tener en cuenta tanto la ontología, la epistemología, la axiología, la teleología en el estudio interpretativo sobre la inteligencia artificial en la educación media. Cabe anotar que esta investigación es de tipo cualitativo, con un paradigma interpretativo y el método seleccionado es el de teoría fundamentada constructivista. La investigación se centra en 4 pilares fundamentales en los cuales se define la naturaleza de la investigación, su modo de generar conocimiento, los valores orientadores y su propósito o fin último en cuanto a la investigación. Para poder responder cuál es la naturaleza de la realidad que se está investigando, es necesario acudir a la fundamentación ontológica. Desde la ontología interpretativa, la realidad no es única, objetiva ni externa al sujeto. Esta realidad se construye por las concepciones, las experiencias, los significados y las prácticas que los docentes construyen alrededor del uso de la tecnología, de la inteligencia artificial en los procesos educativos que llevan a cabo. En este sentido, se dice que existen diversas realidades sobre la inteligencia artificial en la educación, pues depende de la que construye cada uno de los docentes, de su resignificación. Cuando él acude a su experiencia, acude a su formación y también está implícito el contexto en el cual se desarrolla el trabajo académico. Por lo tanto, esta realidad es cambiante y socialmente construida. Se dice que la inteligencia artificial no se estudia como objeto tecnológico aislado, sino como parte pedagógica y fundamental del proceso educativo. Cuando nos preguntamos cómo se genera el conocimiento, estamos hablando de la fundamentación epistemológica de esta investigación. En este sentido, podemos responder que el conocimiento se construye mediante la interacción entre el investigador y los participantes. Es así como la teoría fundamentada constructivista permite que esta teoría surja de los datos obtenidos en el contexto real y la comprensión del objeto.
Esta comprensión se alcanza mediante el análisis de las experiencias, de las percepciones y los significados que atribuyen los docentes al uso de la inteligencia artificial en la educación media. Desde la perspectiva interpretativa, tenemos unos supuestos epistemológicos en cuanto a que el conocimiento es construido socialmente en contextos específicos, que además el investigador y los participantes co-construyen significados, que la comprensión surge de la interpretación de los sucesos, de las experiencias y de las prácticas que tienen los docentes en su proceso educativo, y que la teoría surge desde el contexto real donde se lleva a cabo la investigación. En cuanto a la fundamentación axiológica, nos preguntamos qué papel juegan los valores dentro de la investigación, y respondemos que la investigación reconoce que tanto los participantes como el investigador poseen valores, creencias y bases éticas que influyen en la construcción del conocimiento. Estos valores adquieren una relevancia importante en la investigación, puesto que hace parte principal del objeto de estudio al cual se está refiriendo la investigación en sí. Los valores que orientan la investigación tienen que ver con la ética, la pedagogía y la investigación. Como por ejemplo, en cuanto a los valores éticos, hablamos de la responsabilidad digital, la honestidad académica, la integridad intelectual, la transparencia. En cuanto a los valores pedagógicos, hablamos de la formación crítica, la reflexión profesional, la autonomía docente, la inclusión, la innovación responsable. Y en los valores investigativos se debe tener en cuenta el respeto por la diversidad, la reflexividad, el rigor científico, la credibilidad y la confidencialidad. Dentro de la parte teleológica de la investigación hablamos del fin último de la presente investigación, el cual tiene que ver con generar un constructo teórico pedagógico para la resignificación y apropiación ética de las prácticas docentes frente a la emergencia de la inteligencia artificial, orientado a transformar los procesos de mediación interactiva en los estudiantes de educación secundaria. Esta teleología se centra en los fines formadores del conocimiento, es decir, no solamente se basa en entender o comprender, sino también en generar una propuesta pedagógica que contribuya a reformar las prácticas educativas de manera adecuada. Esta investigación tiene un propósito transformador. Desde la ontología se habla que la realidad es múltiple, social y contextual. Desde la epistemología, que el conocimiento emerge inductivamente desde los datos. Desde la axiología, que los valores se encuentran en valores pedagógicos, éticos e investigativos. Y desde la teleología se habla de que se genera una propuesta pedagógica contextualizada para el sitio donde se va a llevar a cabo la investigación. Bueno, esto es todo por ahora. Agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Reciban un cordial saludo. Quien les habla, Lady Dayana Garzón Castro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Tutora acompañante, doctora Norelvis Saturnini. Aprender jugando no significa jugar por aprender. Significa diseñar experiencias que conviertan el aprendizaje en una aventura motivadora y significativa. IA. Con esta reflexión orientadora deseo presentar mi intención investigativa titulada Gamificación en las prácticas pedagógicas para el desarrollo de competencias lectoras en estudiantes de grado tercero de primaria en la Institución Educativa Distrital General Santander de Bogotá. Esta intención investigativa surge de la necesidad de reflexionar sobre las prácticas pedagógicas implementadas en básica primaria, particularmente frente a las dificultades relacionadas con el desarrollo de competencias lectoras y la necesidad de incorporar estrategias innovadoras
que respondan a las dinámicas actuales del aprendizaje. En este sentido, la gamificación aparece como una posibilidad pedagógica capaz de transformar las experiencias educativas mediante ambientes motivadores. Esta intención investigativa se sustenta desde los planos del conocimiento ontológico, epistemológico, metodológico, teleológico, axiológico, las cuales otorgan coherencia y rigor científico a la intención investigativa. Desde la dimensión ontológica, según Schiller, la investigación parte de comprender la realidad educativa como una construcción social, dinámica, compleja y contextual. La ontología y la intención investigativa reconoce que las prácticas pedagógicas y las competencias lectoras no son fenómenos aislados ni estáticos, sino experiencias construidas a partir de interacciones entre docente, estudiante y contexto escolar. En consecuencia, la gamificación se entiende como una experiencia pedagógica que transforma la relación del estudiante con la lectura, favoreciendo procesos de participación, motivación, autonomía y construcción del significado. Por otro lado, la fundamentación epistemológica de esta intención investigativa se fundamenta en Piaget, quien sostiene que el conocimiento se construye activamente a partir de la experiencia y la interacción con el entorno. La teoría sociocultural propuesta por Vygotsky afirma que el aprendizaje se construye mediante la interacción social, el lenguaje y la cultura. Pellin introdujo el término de gamificación en el 2002. Utilizó este concepto para referirse al uso de elementos y mecánicas de los juegos en contextos no lúdicos como la educación, el marketing y las empresas, con el fin de aumentar la motivación y la participación. En coherencia con las dimensiones anteriores, la intención investigativa adopta un enfoque cualitativo, ya que busca comprender profundamente las experiencias y dinámicas relacionadas con la gamificación y el desarrollo de competencias lectoras. De igual manera, el método seleccionado de la investigación-acción, debido a que éste posibilita intervenir directamente en la realidad educativa. Este método favorece un proceso cíclico de planificar, acción, observar y reflexionar. Las técnicas e instrumentos previstos para la recolección de información incluyen observación participante, diarios de campo, entrevistas y pruebas diagnósticas. Desde la perspectiva teleológica, la intención investigativa posee una finalidad transformadora y formativa. El propósito central es generar un aporte teórico sobre la mediación de la enseñanza de la comprensión lectora a través de la gamificación, enriqueciendo las prácticas pedagógicas en educación básica primaria. Además, la investigación busca diagnosticar el estado inicial de las competencias lectoras, diseñar acciones pedagógicas fundamentadas en la gamificación, implementar estrategias innovadoras que favorezcan la comprensión, el pensamiento crítico y la participación activa, y reflexionar críticamente sobre el impacto de las prácticas gamificadas. Desde la dimensión axiológica, la intención investigativa reconoce la importancia de los valores presentes en el proceso educativo y en la práctica investigativa. Esta intención se orienta por principios como el respeto por los procesos de aprendizaje de los estudiantes, la inclusión, la participación, la innovación pedagógica y el compromiso ético con la transformación educativa. Estas son algunas referencias y aportes académicos que sirvieron de apoyo en el desarrollo de esta intención investigativa. Para concluir, esta intención investigativa busca aportar a la comprensión y transformación de las prácticas pedagógicas relacionadas con el desarrollo de competencias lectoras en educación primaria mediante la gamificación como estrategia innovadora. La articulación entre las dimensiones ontológica, epistemológica, axiológica, teleológica y metodológica otorga coherencia científica a la intención investigativa y permite sustentar la pertinencia del objeto de estudio dentro del campo educativo. Para finalizar, agradezco la atención prestada y el espacio brindado para socializar
mi intención investigativa. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Marta Daniel Escobar Tapia. Doy inicio a la presentación de esta intención investigativa titulada Recursos tecnológicos como mediaciones pedagógicas en la construcción del pensamiento lógico en la educación básica primaria. Este estudio, desarrollado bajo la tutoría de la doctora Nelmir Marrero en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, parte de la necesidad de examinar la inserción de las tecnologías en la infancia, desplazando la concepción estrictamente técnica para situarlas como auténticas mediaciones pedagógicas que inciden directamente en el desarrollo cognitivo escolar. El norte de esta propuesta se condensa un objetivo general, el cual persigue construir una aproximación teórica que permita comprender las tecnologías de la información y la comunicación bajo la investidura de mediaciones pedagógicas legítimas en los procesos de construcción del pensamiento lógico en educación básica primaria. Institucionalmente, el estudio se adscribe a la línea de investigación, innovación, gestión y tecnología, asumiendo el firme compromiso de demostrar que los entornos escolares deben trascender el simple entretenimiento tecnológico para dar paso a la configuración de verdaderos motores cognitivos dentro del aula. Para dotar a esta intención investigativa de la rigurosidad científica exigida a nivel doctoral, estructuramos lo que denominamos la brújula del conocimiento, una matriz epistémica integral como se observa en la infografía. Esta matriz es un ecosistema conceptual donde interactúan de forma sistémica 5 dimensiones claves: ontológica, epistemológica, metodológica, axiológica y teleológica. Cada módulo responde a interrogantes teóricos y procedimentales precisos para comprender cómo transformar el aula tradicional en un entorno humano y dinámico donde la mediación tecnológica potencia el razonamiento infantil. Dimensión ontológica. ¿Qué realidad se estudia? Al abordar la dimensión ontológica, respondemos a la naturaleza de la realidad y del objeto de estudio, apoyados en una perspectiva cualitativa e interpretativa. Delimitamos que la realidad escolar no se concibe como un escenario estático, predecible o ajeno a los sujetos. Tampoco el objeto se reduce a recursos tecnológicos vistos como simples herramientas físicas o aparatos aislados. Nos posicionamos, en cambio, en la ontología de la escuela viva, un entremado dinámico, vivo y emergente construido día a día por las experiencias e interacciones de los actores educativos. La verdadera realidad bajo examen está constituida por las vivencias auténticas, percepciones y procesos de adaptación de docentes y estudiantes al incorporar la tecnología como una mediación viva que influye en sus estructuras cognitivas y capacidad de razonamiento. Dimensión epistemológica. ¿Cómo se concibe el conocimiento? En el plano de la dimensión epistemológica definimos el modelo de relación entre el sujeto que conoce y los sujetos que son parte de la realidad escolar. Dejamos atrás la vieja idea de la ciencia tradicional y fría, donde quien investiga se mantiene alejado e indiferente pretendiendo aislar variables en un gráfico estadístico. Nuestro Mind Engine, que es el conocimiento, es un saber con sentido humano, co-construido a partir de la inmersión activa en la cotidianidad de las aulas. Por ello, la relación se fundamenta en la horizontalidad, el diálogo y el respeto mutuo, reconociendo al docente como sujeto pensante y al estudiante en su mente infantil, interactuando para comprender desde adentro cómo la convivencia tecnológica puede potenciar el pensamiento lógico y abstracto. Dimensión metodológica. ¿De qué manera se obtiene el saber? La dimensión metodológica y procedimental detalla el camino científico recorrido para acceder a la esencia del fenómeno. Este viaje procedimental rechaza la generalización estadística y el control rígido de conductas en su lugar. Se compone de 3 pasos rigurosos. El paso 1 define el enfoque cualitativo y el paradigma interpretativo para priorizar los significados profundos de las vivencias. Paso 2. Ejecuta la acción mediante el método fenomenológico, recolectando la información en interacción directa con los informantes claves, docentes y estudiantes de primaria, a través de observaciones fenomenológicas y entrevistas en profundidad. Finalmente, en el paso 3 llega la revelación mediante un riguroso procesamiento de hermeneusis,
codificación y categorización, permitiendo develar los significados subyacentes para generar constructos teóricos originales y validados en el campo de las ciencias de la educación. Dimensión axiológica. ¿Qué valores guían la acción? Al ingresar en la dimensión axiológica partimos de una premisa ética ineludible. La tecnología en la infancia y la praxis educativa no son procesos éticamente neutros. Por consiguiente, esta investigación posee una marcada naturaleza valorativa que equilibra dos pilares fundamentales. Por un lado, el compromiso ético de la investigadora, guiado por la responsabilidad, la autorreflexión y la sensibilidad pedagógica para respetar ritmos de desarrollo infantil y evitar la mecanización acrítica de las tareas. Por otro lado, en la acción de los sujetos se promueve la autonomía intelectual y el diálogo reflexivo. Bajo esta mirada, el pensamiento lógico deja de ser una fría destreza matemática instrumental y eleva un valor humano fundamentalmente que capacita al estudiante desde temprana edad para resolver problemas, tomar decisiones con criterio propio y actuar de forma consciente en la sociedad. Dimensión teleológica. ¿Cuáles son las metas últimas? La dimensión teleológica nos conduce de manera directa hacia los fines últimos y transformadores de nuestro quehacer investigativo. El propósito final trasciende en el uso superficial, técnico o de simple entretenimiento que comúnmente se le otorga a los equipos digitales en el nivel de primaria. La intención fundamental es proveer una renovación pedagógica que logre fundamentar teóricamente el uso de estos recursos como mediaciones pedagógicas legítimas, cubriendo los vacíos didácticos actuales con un marco conceptual robusto. Teleológicamente, la meta última consiste en propiciar la transformación en el aula, convirtiendo la tecnología en un verdadero motor cognitivo, un trampolín que ayude a los niños a transitar desde el pensamiento simple hacia procesos mentales complejos, lógicos, profundos y debidamente estructurados. A modo de síntesis presentamos el ADN de la investigación que demuestra la coherencia interna y convergencia absoluta de nuestra matriz epistémica, como se evidencia en el mapa de cierre. Cada dimensión se conecta armónicamente. La ontología de la escuela viva es conocida mediante una epistemología de diálogo horizontal, a través de una ruta metodológica fenomenológica, guiada por la autonomía intelectual axiológica con el fin teleológico de consolidar un motor cognitivo. Todo este entramado conceptual converge hacia un único núcleo de redefinir la relación entre las mentes infantiles y las aulas digitales del siglo XXI. Finalmente, comparto los referentes bibliográficos que legitiman teóricamente, epistemológica y metodológicamente cada uno de los planos argumentativos expuestos a lo largo de esta presentación doctoral. Muchas gracias. Un saludo inmenso para todos. Mi nombre es Lorena Cantillo Gutiérrez y en esta oportunidad les compartiré la contextualización de mi intención investigativa desde las dimensiones del conocimiento. Esta propuesta tiene como título Producción escrita y prácticas teatrales en la educación básica primaria, aproximación teórica desde una revisión analítica de la literatura, y se desarrolla en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Esta investigación nace de mi experiencia como docente de básica primaria durante más de 20 años y también desde el interés por comprender cómo las prácticas teatrales pueden fortalecer la producción escrita en los estudiantes. A lo largo de este recorrido que he tenido como docente, a lo largo de mi experiencia, he podido observar que en muchas ocasiones la escritura dentro de la escuela se trabaja desde actividades repetitivas y poco significativas para los niños. Autores como Lerner, como Ferreiro, Casani, siempre han enfatizado cómo históricamente la escuela se ha centrado en la escritura a partir de ejercicios de copia, de transcripción y de repetición, dejando pues de lado el valor comunicativo y social que tiene.
Asimismo, Paulo Freire cuestiona esas prácticas educativas donde el estudiante termina siendo un receptor pasivo del conocimiento, limitando sus posibilidades de expresión y de construcción de sentido. Por esta razón, esa intención investigativa busca reflexionar sobre cómo las prácticas teatrales pueden aportar a los procesos de escritura, puede permitir que estos sean más creativos, más expresivos y más cercanos a las experiencias de los estudiantes. Desde una mirada de las dimensiones del conocimiento, pues se puede decir que estas permiten comprender toda la coherencia paradigmática de la investigación y asimismo orientar de manera integral el proceso investigativo. En esta intención investigativa, las dimensiones se articulan para comprender la producción escrita como una experiencia representacional y formativa, que está mediada por las prácticas teatrales para favorecer la creatividad, la expresión y la transformación educativa que tanto buscamos como docentes. Desde la dimensión ontológica, pues esta intención investigativa se pregunta por la naturaleza de la realidad del fenómeno estudiado. En este caso, pues la producción escrita se comprende como una práctica social y como una práctica cultural que se construye desde esas experiencias, esas interacciones y desde los significados que los estudiantes le otorgan a sus propias vivencias y a sus realidades. Asimismo, pues las prácticas teatrales son entendidas como espacios de representación, de espacios de expresión y de construcción simbólica, donde el estudiante puede narrar, imaginar y también donde puede dar sentido a su realidad. Muchos autores plantean que las prácticas teatrales también funcionan como mediaciones pedagógicas que movilizan lo que es la corporalidad, lo que es el diálogo, la imaginación y la construcción colectiva, que es la que da sentido. A través de escenas, personajes, voces, narrativas, los estudiantes desarrollan procesos representacionales que posteriormente pueden proyectarse en la escritura. Así, desde esta perspectiva, la realidad educativa se entiende como una construcción dinámica y compartida socialmente, coherente con los postulados del paradigma interpretativo. Desde la dimensión epistemológica, esta intención investigativa asume que el conocimiento se construye a través de procesos de interpretación y de comprensión. Es por ello pues que esta intención investigativa se orienta desde el paradigma interpretativo, ya que busca comprender las relaciones entre producción escrita y prácticas teatrales desde una perspectiva hermenéutica y crítica. El conocimiento se construye a partir del análisis de la literatura científica y de la comprensión de las prácticas pedagógicas. Así pues, como lo plantean González y Villegas, las dimensiones del conocimiento permiten comprender la coherencia paradigmática de la investigación y orientar la construcción de un conocimiento científico. Bueno, esta investigación pues también dialoga con los planteamientos de Freire, quien reconoce la educación como una práctica transformadora, donde el lenguaje y la expresión permiten al sujeto comprender y resignificar su realidad. En cuanto a la dimensión axiológica, pues esta investigación se orienta por valores humanos, éticos y pedagógicos. Se reconoce la importancia de promover procesos educativos que sean más sensibles, procesos educativos más creativos, más significativos, donde los estudiantes puedan expresarse, que es algo muy importante, y donde también puedan construir aprendizajes desde sus propias experiencias. También se generan reflexiones frente a las prácticas tradicionales de escritura, que están centradas en ejercicios que son mecánicos y que están completamente descontextualizadas a las realidades que estamos viviendo actualmente. Y pues así se permite dar paso a una visión que sea más humana del lenguaje y también dar paso a lo que es esa creatividad del ser humano, el desarrollo de la misma y pues la formación integral.
Desde la dimensión metodológica, esta intención investigativa se desarrolla desde un enfoque cualitativo, desde un paradigma interpretativo y desde un método hermenéutico documental. Como técnicas de investigación, pues se empleará la revisión analítica de la literatura y el análisis del contenido, permitiendo así interpretar críticamente los aportes teóricos que hay relacionados con lo que es producción escrita y prácticas teatrales. Esta revisión analítica de la literatura se asume como un ejercicio interpretativo que pues permitirá identificar lo que son tendencias, tensiones, convergencias y también vacíos conceptuales que hay presentes en el campo de estudio. A través de este proceso que estoy describiendo, pues se busca organizar el campo teórico y comprender cómo distintos autores han construido la relación entre producción escrita y prácticas teatrales. Pues de esta manera, esta intención investigativa busca construir una aproximación teórica que permita comprender, pero con mayor profundidad, los vínculos existentes entre producción escrita y prácticas teatrales en la educación básica primaria. Este enfoque metodológico permite acercarse a los significados presentes en las prácticas educativas y así comprender todo el fenómeno desde su complejidad. Y pues finalmente, desde la dimensión teleológica, esta intención investigativa busca aportar una aproximación teórica, como ya lo mencioné, que permita comprender cómo las prácticas teatrales pueden fortalecer la producción escrita en la educación básica primaria. También se espera contribuir al fortalecimiento de mediaciones pedagógicas que sean más creativas, más participativas y más humanizantes dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que es como docente lo que tanto buscamos. Para concluir, considero que resignificar la producción escrita implica comprender que escribir va mucho más allá de copiar palabras, de transcribir, de basarse en estructuras, ¿sí? Sino que es una posibilidad que permite expresar experiencias, que permite organizar pensamientos, que permite imaginar y que permite construir sentido, darle sentido a la palabra, y no solo, sino que darle sentido junto a otros. Cuando la escritura se articula con las prácticas teatrales, el estudiante puede representar su realidad, puede expresar sus emociones y puede reconocerse como un sujeto que es capaz de crear significado. Bueno, por ello quisiera cerrar esta presentación trayendo a colación una reflexión que hace Walter Ohn, que dialoga profundamente con el sentido de esta intención investigativa y que dice así: la escritura transforma el conocimiento más que cualquier otro invento intelectual. Muchísimas gracias. Saludo cordial, les habla Marta Isabel Tapia Rosero. Doy apertura a la presentación de mi intención investigativa, la gamificación y las TIC como mediaciones pedagógicas en la construcción del pensamiento lógico en educación básica primaria. Desarrollada en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador con la asesoría de la doctora Nelmir Marrero, esta investigación parte de la premisa clara: es momento de superar la visión técnica en las TIC para entenderlas como mediaciones pedagógicas claves que dinamizan el pensamiento lógico en primaria. El horizonte de la investigación. Nace la línea de investigación de innovación, gestión y tecnología. El objetivo general de mi tesis doctoral se fundamenta en las herramientas digitales y no se reduzcan a un simple acompañamiento decorativo, sino que deben ser tratadas como mediadores cognitivos. Mi trabajo demuestra que a través de la gamificación, estas herramientas tienen la capacidad de organizar y estructurar el pensamiento lógico-matemático de los estudiantes. Al interactuar con el entorno digital, el niño se enfrenta a una lógica de resolución de problemas que va más allá de la memorización,
permitiéndole construir un razonamiento abstracto y complejo que supera las limitaciones del modelo tradicional, el cual suele ser mucho más estático y limitado. El pentágono del conocimiento educativo. Mi investigación propone el pentágono del conocimiento educativo, un modelo sistémico que supera las visiones lineales para integrar la transformación pedagógica a través de 5 dimensiones interconectadas. El prisma, construcción del conocimiento mediante la subjetividad y la inmersión activa. El vínculo dialógico, el intercambio docente-estudiante como motor de aprendizaje, la brújula, rigor y orientación hacia el fortalecimiento del pensamiento lógico, el cerebro y el corazón, integración del pensamiento lógico-matemático con la dimensión emocional, el faro, propósito trascendente hacia una educación humana y tecnológicamente mediana. Dimensión ontológica. ¿Qué realidad estamos transformando? En esta dimensión definimos que la realidad educativa no es estática sino compleja. Estado actual. Identificamos una brecha donde las TIC se usan de forma mecánica y decorativa en prácticas tradicionales memorísticas. Las TIC se están usando como un simple adorno o herramienta mecánica. Se mantiene una enseñanza tradicional y memorística donde la tecnología no transforma el aprendizaje, solo digitaliza lo que ya se hacía de forma antigua. Realidad construida. Proponemos una realidad donde el entorno se construye socialmente a través de la interacción viva entre docente y estudiante, utilizando entornos gamificados como mediadores dinámicos que cambian la forma en que el niño procesa el pensamiento lógico. Los entornos gamificados dejan de ser un juego y se convierten en mediadores dinámicos. Su función real es alterar profundamente cómo el niño procesa el pensamiento lógico. Ya no es solo aprender datos, es desarrollar una nueva forma de razonar gracias a la mediación de estos entornos. Dimensión epistemológica. El vínculo dialógico. En la dimensión epistemológica, mi enfoque integra la subjetividad y la inmersión activa como herramientas clave para la investigación. Postura subjetiva. Como docente investigadora, mi involucramiento permite captar la realidad humana del aula, emociones, interacciones y el proceso de aprendizaje que un observador externo ignoraría. Relación transaccional. Priorizo el significado de las experiencias sobre las métricas rígidas, construyendo conocimiento desde la empatía. Profundidad analítica. El pensamiento lógico-matemático se evalúa observando las estrategias, errores y procesos que los estudiantes despliegan durante la gamificación. Dimensión metodológica. Rigor cualitativo fenomenológico. En esta dimensión metodológica, mi rol como investigadora es interpretar el fenómeno educativo utilizando herramientas como la observación y la hermenéutica, lo cual me permite ir más allá de los números y realmente comprender cómo la tecnología y la gamificación está transformando el pensamiento de los estudiantes. En este proceso sigo un ciclo de 3 etapas fundamentales: recolección, acercamiento directo mediante observación participante, entrevistas y grupos focales, procesamiento, codificación y categorización cualitativa, permitiendo que los hallazgos emerjan de los datos. Hermeneusis, interpretación profunda para develar las potencialidades pedagógicas de la tecnología en el aula. Dimensión axiológica, educación humanizante. Representa el compromiso ético y los valores fundamentales de investigación. Aquí detallo los 3 pilares de esta dimensión. Equidad y bienestar. Esta sección enfatiza la necesidad de reconocer y atender el bienestar motivacional, emocional y cognitivo del niño durante su etapa formativa. Validación de voces. Se centra en el respeto profundo de las vivencias del estudiante, tanto sus frustraciones ante los modelos tradicionales como su entusiasmo al participar en el juego. Transformación lúdica. Propone el cambio del aula tradicional hacia un espacio dinámico
que equilibre la equidad digital con el valor de calor humano. En esta dimensión busco establecer una postura valorativa que priorice la dignidad intrínseca del niño por encima de cualquier herramienta tecnológica. La tecnología debe estar al servicio de la humanización del aula. Bases de la reestructuración cognitiva. La propuesta de transformar el pensamiento lógico-matemático mediante entornos gamificados no surge de la elección arbitraria, sino que se asienta sobre un andamiaje teórico riguroso que integra el desarrollo cognitivo con la construcción de significados. Mientras que Piaget nos da la clave para entender cómo el pensamiento lógico se fortalece a través de la acción en el entorno gamificado, Ausubel nos proporciona la base pedagógica para asegurar que este aprendizaje sea realmente significativo. Juntos, estos autores validan que nuestro enfoque en la gamificación no es un simple recurso didáctico, sino una estrategia científicamente fundamentada para reestructurar la forma en que los niños procesan el pensamiento lógico-matemático. Dimensión teleológica, trascendencia pedagógica. El salto cualitativo hace una transformación pedagógica. Este modelo representa la evolución del aprendizaje mediado por tecnología estructurado en 3 componentes clave. Punto A, base, estado actual del uso superficial e instrumental de la tecnología. Intencionalidad pedagógica, eje impulsor. La fuerza que eleva la práctica docente más allá del uso recreativo. Punto B, destino, mesa alcanzada, desarrollada por estructuras cognitivas sólidas y pensamiento lógico-matemático. Fin supremo, consolidar la gamificación y las tecnologías como mediaciones pedagógicas profundas, aportando nuevas líneas orientadoras a las ciencias de la educación. Hacia el aula del siglo XXI. Mi investigación transforma la tecnología de un simple adorno a un motor para el pensamiento lógico, sustentado en 5 pilares. Realidad. El aula como un espacio vivo y dinámico. Relación, conexión humana basada en empatía y diálogo. Método, rigor académico en el análisis de experiencias. Valores, uso humano y justo de la tecnología. Destino, gamificación para transformar el razonamiento, no solo para entretener. Para concluir, presento el soporte bibliográfico que sustenta este trabajo. Estos referentes constituyen el respaldo teórico, epistemológico y metodológico que otorga rigor y validez a los planteamientos desarrollados en esta tesis doctoral. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Paula Andrea Janamejo Heras, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y el día de hoy quiero presentar mi propuesta que se titula La enseñanza de la educación ambiental en básica primaria desde los objetivos de desarrollo sostenible. Esta investigación surge de la necesidad de comprender cómo se está desarrollando actualmente la educación ambiental en la educación primaria y de qué manera los objetivos de desarrollo sostenible pueden contribuir a fortalecerla desde una perspectiva pedagógica y transformadora. En esta ocasión nos está dirigiendo la doctora Norelvis Saturnini. La problemática identificada se centra en que la enseñanza de la educación ambiental continúa desarrollándose de manera fragmentada y desarticulada de los desafíos contemporáneos relacionados con la sostenibilidad. En primer lugar, se evidencia una desconexión entre la educación ambiental y los ODS, teniendo en cuenta que ODS son los mismos objetivos de desarrollo sostenible, lo que limita la comprensión de los problemas ambientales desde una perspectiva global e integral. En segundo lugar, predominan enfoques pedagógicos tradicionales que privilegian la transmisión de contenidos antes que el desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión y la transformación social. Y finalmente,
La práctica docente suele centrarse en conocimientos aislados, dificultando la construcción de aprendizajes significativos orientados a la sostenibilidad. Ante esta situación surge la necesidad de generar comprensiones teóricas que permitan fortalecer los procesos de enseñanza de la educación ambiental en la básica primaria. Después de revisar los problemas mencionados, surge la siguiente pregunta de investigación, que dice así: ¿qué constructos teóricos pueden proponerse para dinamizar la enseñanza de la educación ambiental en la educación básica primaria desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Para resolver esta pregunta se proponen los siguientes propósitos: el propósito general y 4 propósitos específicos. El propósito general dice así: construir aportes teóricos para la enseñanza de la educación ambiental en la básica primaria a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la institución educativa Presbítero Juan J. Escobar y la Escuela Universidad Nacional. Los propósitos específicos son los siguientes. Primero, develar las percepciones, saberes y experiencias que los docentes de educación primaria poseen sobre la enseñanza de la educación ambiental a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la institución educativa Presbítero Juan J. Escobar y la Escuela Universidad Nacional. Segundo propósito, determinar cómo es la práctica pedagógica que implementan los docentes de educación primaria para la enseñanza de la educación ambiental a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la institución educativa Presbítero Juan J. Escobar y la Escuela Universidad Nacional. Tercero, analizar los fundamentos teóricos que sustentan la enseñanza de la educación ambiental en la básica primaria a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la institución educativa Presbítero Juan J. Escobar y la Escuela Universidad Nacional. Y el cuarto y último propósito específico es formular categorías que deriven en aportes teóricos para la enseñanza de la educación ambiental en la básica primaria a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la institución educativa Presbítero Juan J. Escobar y la Escuela Universidad Nacional. A continuación, les voy a presentar las dimensiones del conocimiento donde se pretende organizar el tema de investigación. Tenemos 5 dimensiones. La primera de ellas es la ontológica, que nos muestra la comprensión de la realidad educativa y ambiental construida por docentes a partir de sus experiencias y significados. Luego tenemos la epistemológica, que asume el conocimiento desde la interacción entre el investigador y los participantes, privilegiando la interpretación y la comprensión de los fenómenos educativos. Luego tenemos la axiológica, que reconoce la importancia de valores como la sostenibilidad, la conciencia ambiental y el compromiso ético con el entorno. Luego tenemos la dimensión teleológica, que orienta la investigación hacia la generación de aportes teóricos, pedagógicos, que contribuyan a la transformación educativa. Y por último, tenemos la dimensión metodológica, que se concreta en un enfoque cualitativo, un paradigma interpretativo y el método de teoría fundamentada. Ahora quiero compartirle los referentes teóricos. Principalmente se utilizaron estos 3 o se están utilizando:
María Novo, Edgar Morin y Enrique Leff. En primer lugar está María Novo, quien plantea la educación ambiental desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible y la formación de ciudadanos comprometidos con el cuidado del planeta. En segundo lugar está Enrique Leff, cuyo planteamiento sobre la racionalidad ambiental permite comprender la necesidad de construir nuevas formas de relación entre sociedad y naturaleza. Y por último, quien lastimosamente falleció hace poco, el señor Edgar Morin, con su teoría del pensamiento complejo, la cual ofrece una visión integradora para abordar los problemas ambientales desde múltiples dimensiones interrelacionadas. Estos autores constituyen la base conceptual para comprender la educación ambiental más allá de una visión reduccionista y promover una formación orientada hacia la sostenibilidad ambiental. A continuación, encontramos el abordaje metodológico, donde la doctora Saturnini hizo bastante enfoque. Entonces, aquí encontramos lo siguiente. Metodológicamente, la investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, ya que busca comprender significados, experiencias y prácticas construidas por los docentes. Se describe al paradigma interpretativo porque pretende comprender la realidad educativa desde la perspectiva de los propios actores sociales. Y como método se adopta por la teoría fundamentada, dado que permite que los constructos teóricos emerjan de los datos obtenidos en el trabajo de campo y no de categorías preconcebidas. Esta elección metodológica es coherente con el propósito de construir aportes teóricos contextualizados sobre la enseñanza de la educación ambiental en básica primaria. Quiero cerrar esta pequeña exposición diciendo que esta investigación busca contribuir a la comprensión de cómo los docentes conciben y desarrollan la educación ambiental en la básica primaria y cómo los objetivos de desarrollo sostenible pueden convertirse en un referente para fortalecer dichas prácticas. Y se espera que los hallazgos de esta investigación permitan generar constructos teóricos que orienten nuevas formas de enseñanza de la educación ambiental, promoviendo una educación ambiental más crítica, reflexiva y obviamente comprometida con la sostenibilidad de nuestro planeta. Aquí también encontramos algunas referencias de nuestros principales autores a los que me he inclinado y he leído para poder llegar a este constructo. Les agradezco mucho por la atención prestada.